Voy a preguntar cuántos hicieron su tarea. Si estuvo la semana pasada, si estuvo el domingo pasado, dejamos una tarea. ¿No se acuerda? Dejé una tarea, les voy a recordar, a ver si pues, ya me dicen que no, entonces no la hicieron. No, nos quedamos semana pasada, el Señor hablándonos, nos habló, el hermano terminó el mensaje domingo pasado con dos versículos que quiero recordar. El primero está en Hechos 19:13 y dice: pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Ahí cerró el hermano, y también el otro pasaje, ahorita lo leemos, pero en este yo puse como referencia, si estos que no tenían la experiencia espiritual, estos que no tenían el llamado para hacer ese trabajo maravilloso de liberación, querían hacerlo. Vieron y dijeron: oye, está bueno esto, hay que hacerlo. Imagínense nosotros el privilegio que tenemos, usted y yo, de hacer liberaciones, de llevar el mensaje a aquellos que están perdidos, llevar el mensaje a los muertos, porque la gente afuera está muerta. Dice Efesios 2:8 y 9. Efesios 2:1, ¿sí? Que estábamos muertos en nuestros pecados y delitos, y éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Así que cuando usted y yo llevamos la palabra, llevamos dinamita, llevamos poder, para que ese poder del Espíritu Santo dé vida nueva a aquellas personas que están muertas en pecados y delitos. No hay vida espiritual. Así que si estas personas querían hacer ese trabajo, ese ministerio, cuanto más la iglesia, usted y yo deberíamos estarlo haciendo, ¿sí? Y el último que quedó es Santiago 1:22. ¿Qué dice Santiago 1:22? Santiago 1:22. Mire lo que nos dice Santiago 1:22. Dice: pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Y aquí cerró el hermano. Ser hacedores de la palabra, y no solamente oidores, espectadores, o que por una entra y por el otro lado sale. No, Dios no desea eso. Entonces yo les dejé de tarea: ¿qué es entonces hacer la voluntad de Dios? ¿Qué es hacer la voluntad de Dios? En muchas partes de los evangelios, Jesucristo dijo: yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre. Yo no hago nada por mí mismo, lo que el Padre me dice, eso yo hago. Entonces, ¿qué es hacer la voluntad de Dios? Eso íbamos a investigar. ¿Qué es hacer la voluntad de Dios? ¿Para qué estamos aquí? ¿Cuál es hacer la voluntad de Dios? Y vamos a ver, quizá no todo, pero algo para que usted se lleve de reflexión en esta semana, y podamos de veras, con gozo, con esa expectativa y esa pasión, vivir haciendo la voluntad de Dios. Haciendo la voluntad de Dios. Amén. Vamos a orar entonces. Padre Celestial, rogamos que tu Espíritu Santo ahora hable a nuestra necesidad. Tú nos conoces, Señor, los que estamos aquí. Sabes de cuántas situaciones estamos pasando en este mar tempestuoso que quiere devorarnos, que quiere tragarnos. Pero gracias, Padre, gracias porque tu Espíritu Santo todavía está con nosotros y en nosotros, y rogamos que Él en esta hora nos enseñe qué es hacer
tu voluntad mientras caminamos en esta tierra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Le cantamos un himno que quizá usted ni lo conocía, pero los que tenemos ya tiempo en el Evangelio, es maravilloso este himno, Maestro, se encrespan las aguas. Y voy a explicarle un poquito por qué surgió este himno. Casi todos los himnos tienen una historia, pero si no la sabemos, no podemos entender cuando volvamos a cantar, Maestro, se encrespan las aguas. Allá afuera es un mar tempestuoso, terrible, y aquí esta persona da una referencia de cuando Cristo está durmiendo y el barco se va a deshacer, se va a despedazar con tan fuerte las olas, y le dicen, maestro, maestro, despierta, ¿no ves que perecemos? Pero esta mujer se llamaba Anne Baker, y ella a muy temprana edad escuchó el evangelio, asistía, y llegó una enfermedad y murieron sus papás y quedaron solamente dos hermanos, ella y uno más grande. Y él, por cuestión de ese problema de enfermedad hereditario, el hermano se cambió a como a 100 millas de donde vivían ellos en Chicago, por cuestión de su salud. Y al poco tiempo le dan a ella la noticia de que también muere su hermano. Así que ella queda devastada, queda decepcionada y dice, si esto es la vida cristiana, no entiendo por qué causa pasa todo esto. Y el pastor donde ella asistía empezó a trabajar con ella en una restauración y le dice, ¿por qué no compones un himno? Y de esa circunstancia tan difícil, de esa situación tan que no espera uno que suceda en perder a tus seres queridos así tan pronto, surge este maravilloso himno. Maestro, se encrespan las aguas, se encrespan, pero Él está ahí. Y dice en las estrofas, tu voluntad siempre se cumple. ¡Ah, qué maravilloso es eso! Y habla en cada estrofa del coro, sea la paz, sea la paz, sea la paz. Así que no importa qué tormenta estemos pasando, yo no sé, no importa qué tormenta podamos pasar en esta semana, en este día, acordémonos, el Señor es el que nos da la paz en medio de toda circunstancia y situación. No quise pasar desapercibido, decirles cuando puse este himno para alegrarnos, no estamos solos, aunque allá afuera está tremendamente el mar rugiendo, queriéndonos devorar, dice Cristo, yo estoy contigo y te doy la paz, no como el mundo te la da, yo te la doy sin que tú te imagines de qué manera. Amén. Entonces vamos al tema, hacer la voluntad de Dios, y voy a hablar de tres medios, puede haber más, pero pues por el tiempo, tres medios por el cual Dios nos muestra su voluntad. Primer medio, y el más maravilloso y el más conocido, pero el menos practicado, su palabra. A través de su palabra, Dios nos muestra cuál es la voluntad para su iglesia, cuál es la voluntad para usted, cuál es la voluntad para su familia, a través de su palabra. ¿Sí? ¿Qué dice el Salmo 119, 105? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Si usted y yo realmente de veras pusiéramos a la palabra de Dios en el lugar que le corresponde para darnos luz, para darnos dirección, para darnos rumbo, para hacernos reflexionar. Dice aquí el salmista, en su experiencia, dice que para él, la palabra de Dios, para él, aunque todavía no tenía la experiencia que tenemos usted y yo de Cristo Jesús, de los evangelios, pero para él lo que tenía de la palabra de Dios, la Torá, para él dice que era una luz,
era una linterna, una luz para alumbrar su andar diario y una linterna para iluminarle el camino. No te pierdes, no te pierdes si sigues las direcciones de la palabra de Dios, si dejas que ella guíe tus pasos, si dejas que ella te ilumine el camino por el cual vas a andar. No nos perdemos, claro que no. Por eso el salmista en este Salmo 119 habla de lo que es la palabra de Dios para él. El 105 solamente es un pedacito. Lea el Salmo 119, el más largo, y habla de la palabra de Dios. Pero quisimos sacar que es algo sencillo que usted puede aplicar todos los días. Que la palabra de Dios sea la lámpara y la luz para guiarnos y decirnos cuál es su voluntad. También tenemos Primera de Tesalonicenses 5:18. ¿Qué dice? Dice así: dad gracias en todo, porque esto es la voluntad de Dios para con ustedes en Cristo Jesús. Dad gracias en todo, porque esto es la voluntad de Dios para con ustedes en Cristo Jesús. ¿Usted y yo damos gracias a Él en todo? ¿O solamente cuando son cosas maravillosas? ¿Son cosas que nos benefician? ¿Son cosas que nos van a ayudar a algo? ¿O de verdad estamos llamados a dar gracias a Dios en todo? Y cuando usted y yo damos gracias a Dios en todo, estamos haciendo su voluntad. Y esta es la voluntad de Dios, que demos gracias a Él en todo. ¿Por qué? Porque cuando el escritor dice que demos gracias a Dios en todo, Él está hablando de un Dios que tiene el control de todas las cosas. Él está hablando de un Dios que no se escapa nada de Él. Así que cuando cantamos Dios poderoso, cuando cantamos cuán grande es Dios, estamos diciéndole eso a Él, que Él tiene el control de todas las cosas y que si permite que llegue aquella circunstancia, aquella situación a mi vida, dice que mi respuesta es darle gracias. Es algo ilógico, ¿verdad? Es algo ilógico, pero cuando tú vives tratando de agradar a Dios y haciendo su voluntad, sí lo puedes hacer. Otro pasaje más difícil hablando en cuanto a esto está allá en Santiago, capítulo 1. Hermanos, tened sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Quién tiene gozo cuando esté en pruebas? Menos sumo gozo, porque la prueba produce paciencia y la paciencia no avergüenza. Allí está. Así que hacer la voluntad de Dios es darles gracias a Él en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Por eso hablábamos, mi hermano hablaba la semana pasada de examinarnos. Bueno, ahora vamos a hablar en otra forma el mismo tema, ¿verdad? Tú no puedes vivir esta clase de vida victoriosa, tú no puedes vivir esta experiencia espiritual cada día si no la produce el Espíritu Santo. Porque el que produce esta clase de vida en nuestra vida es el Espíritu Santo a través de su palabra. Por eso es maravilloso esto, ¿verdad? Yo hago y doy gracias a Dios en todo porque me guía el Espíritu Santo a hacerlo. Porque para mí Cristo es el todo. La otra, igual hablando de su palabra, haciendo el bien, haciendo el bien. Wow, estamos llamados a hacer el bien. Así, por eso todos los vecinos nos aprecian, todos los vecinos tienen buen concepto de nosotros,
todos los vecinos cuidan nuestra casa, nos invitan a su casa. Amén. ¿Por qué? Bueno, aquí dice también hacer la voluntad de Dios. Dice 1 Pedro 2:15. Mire qué dice 1 Pedro 2:15. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagan callar la ignorancia de los hombres insensatos. Repito, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagan callar la ignorancia de los hombres insensatos, o los hombres alegadores, o las personas que siempre están buscando problemas. Y tenemos vecinos, tenemos compañeros de trabajo, tenemos familiares, donde usted voltee, hay esta clase de gentes. Así que ¿cómo nosotros vamos a vivir haciendo la voluntad de Dios? Buscando un bien para esas personas. ¿No las conoce, pastor? No, no las conozco, pero Dios sí las conoce. Y no importa cuán difíciles puedan ser, la palabra de Dios, otra vez, hacer su voluntad es hacer el bien para poder hacer callar la ignorancia de los hombres insensatos, de la gente que está allá afuera. Estamos llamados, usted y yo, a expresar esa presencia de Cristo en nuestra casa, en nuestra iglesia, pero también allá afuera. Estamos llamados a hacer eso. Y repito otra vez, no se puede en la carne. A lo mejor un día puedes hacer algo, pero todos los días que es tu diario vivir, hacer la voluntad de Dios. Solamente los que tienen la experiencia espiritual, solamente los que tratamos, porque tratamos de agradar a Dios. Así que hacer su voluntad también es hacer el bien, hacer el bien. Así que ahí hay trabajo, ahí hay tarea para hacer en esta semana. Todos tenemos problemas, tenemos personas problemáticas a nuestro alrededor. Bueno, Señor, ayúdame en esta semana a que la primera persona problemática que sé que es hacerle un bien, aunque no lo quiera recibir. Vuelves a intentarlo, porque eso es hacer la voluntad de Dios, vivir bajo la voluntad de Dios. Veamos al Señor Jesucristo. Él sanaba, hacía el bien y no le iba bien. Lo cuestionaban, lo estaban juzgando, lo criticaban. También van a hacer contigo eso. Te van a criticar, te van a juzgar, pero no te interese eso. No te interese lo que piensen las personas, no te interese lo que piense la gente. ¿Sabe por qué nosotros no somos tan expresivos para cuando estamos adorando a nuestro Dios? Porque tenemos temor aún de la iglesia del qué dirán. Tenemos temor de abrir su corazón a Dios en adoración cuando está hablándole, cuando está ministrándole, cuando está abrazándolo, cuando está diciéndole te consuelo, te quiero, te necesito. Tantas cosas que nos dice el Espíritu Santo, pero usted y yo, no, ¿qué van a decir? No, espérate, que no te preocupes, ¿qué van a decir? Tú entra a la relación con tu Padre Celestial. Necesitamos adoradores en espíritu y en verdad. Adoradores que hagamos la voluntad de Dios. Así que la segunda, dentro de la palabra de Dios, del primer punto, los medios es haciendo el bien. Señor, ayúdame a hacer el bien y no el mal. ¿Se puede? A veces no. Tenemos problemas para hacerlo. ¿Por qué? Porque siempre estamos pensando en las cuestiones materiales, siempre estamos pensando en lo que vamos a perder, ¿verdad? Pero Señor, ayúdame a vivir haciendo tu voluntad, haciendo el bien. Tercera cosa de la palabra de Dios, ahí mismo como el punto 1, el medio de la palabra. También nuestra santificación. Primera de Tesalonicenses 4:13 dice: pues la voluntad de Dios es su santificación, que se aparten
del pecado, que se aparten de la fornicación. Pues la voluntad de Dios es la santificación. Otro tema bien difícil, bien conflictivo, lleno de ataques, lleno de tantas situaciones, pero otra vez, la voluntad de Dios es nuestra santificación. Si usted y yo le decimos al Señor: Señor, gracias por tapar mis ojos, gracias por cuidar mis manos, gracias por cuidar mis pies. A veces pensamos solamente que es para los niños, ¿verdad? Hay un coro para los niños. No sé si lo han escuchado, ¿verdad? Cuidado mis ojitos al mirar, cuidado mi boquita al hablar, cuidado mis pesitos al caminar. Pero no solamente es para los niños, es también para nosotros. Tenemos que tener cuidado de nuestros ojos, de nuestros oídos, de nuestras manos, de nuestros pies. Porque no quieren, esta carne no quiere agradar a Dios. Esta carne no quiere hacer la voluntad de Dios. Claro que no la quiere. No la puede hacer la carne. Por eso necesitamos la experiencia del nuevo nacimiento. Necesitamos experimentar el poder de Dios en nuestra vida para poder vivir esta clase de vida del reino que el Señor planeó para su iglesia. Así que dentro del primer medio, que es la palabra de Dios, están estos tres, ¿verdad? Dad gracias a Dios en todo, hacer el bien y santificarnos, apartarnos de fornicación. Y de fornicación no solamente estamos hablando de relaciones sexuales. Fornicación encierra muchas cosas, ¿verdad? Lealtad, pureza, fidelidad. Así que dice el apóstol: apartémonos de fornicación, ir en pos de otros dioses y no en pos del Dios verdadero. Eso es fornicar, cambiar la adoración al Dios verdadero por el Dios del alcohol, de la mentira, del chisme, de la riqueza, de todo lo que tú quieras meterle. Es fornicación. ¿Cómo hago la voluntad de Dios? Agradeciéndole en todo, haciendo el bien y santificándome cada día, cada día, cada día. Primer medio. Segundo medio: busca un buen consejo. Pero aquí hay que hacer una aclaración. No puedes pedirle a cualquier persona de la congregación o fuera un buen consejo, un buen consejo. ¿Por qué? Necesitas tú mirar a la persona a la cual le vas a pedir aquel consejo. ¿Sí? ¿De qué manera está viviendo su vida? ¿De qué manera está caminando tratando de agradar al Señor? Lamentablemente no cualquiera es y da buen consejo. Mire lo que dice Proverbios en cuanto a ser un buen consejero. Proverbios 4:13 dice: retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque esa es tu vida. Lamentablemente, ya cuando está casi perdida la circunstancia o ya no tiene solución el problema, pedimos consejo. Qué bueno sería que ustedes y yo estuviéramos capacitados para dar buenos consejos, que nos conozcan por ser personas que damos buenos consejos. ¿Y qué necesitamos para dar buenos consejos? Pregunto, ¿qué piensa usted que necesitamos para dar buenos consejos? Ser buenos consejeros. Ir a un curso de consejería.
conocer de los filósofos de allá afuera que tienen sobre actitudes de comportamientos humanos. Testimonio, sobre todo otra vez, Romanos, ¿se acuerdan que leímos en Romanos? Que aunque somos muchos miembros, pero somos un solo cuerpo. Y aunque somos muchos miembros, cada miembro tiene una función. Y cuando tú haces la función a la cual te llamó Dios, estamos haciendo su voluntad. ¿Cuánto necesitamos buenos consejeros? No solamente para la iglesia, porque van a llegar personas nuevas con problemas. ¿Y a quién van a echarle toda la carga? Lamentablemente al pastor. Pero qué bueno que hubiera gente capacitada ahí, que dijera: pastor, usted no se preocupe, vamos a dar buenos consejos. ¿Por qué? Porque conocemos la palabra de Dios y no vamos a dar nuestros pensamientos, no vamos a hablar nuestras ideas o qué pudiera solucionarse. No, Proverbios está diciendo que cuando tú das un consejo, ¿qué voy a hacer yo con ese consejo? Voy a retenerlo, voy a guardarlo, porque esa es mi vida. Mire, aquí ha pasado muchas circunstancias que pudiera yo decirle, pero había pues estaban unidos, no estaban en matrimonio, me engañaron, ¿verdad? Me dijeron que estaban casados y al final no era cierto, ¿verdad? Y hasta la persona dijo: no, pues se me pegó, no me la traje. Bueno, hasta allá llegó la situación, ¿verdad?, del problema. Y este hombre y este matrimonio me llamaban 3 de la mañana, 2 de la mañana: pastor, ven, porque aquí va a arder Troya. Y ahí voy. ¿Qué pasó? No, pues esta situación. Y ya le daba el consejo. Y a la semana: ¿qué pasó? ¿Qué hiciste? Todo lo contrario de lo que yo le decía del consejo, lo hacía. Le dije: ¿qué pasó? Le digo: pues hiciste lo contrario. Pasaba un ratito, pasaba un mes, y otra vez, 2, 3 de la mañana: pastor, ven, otra vez. Y ahí voy, otra vez. ¿Qué pasó? Y lo mismo, situaciones. Le dije: mira, ya no me digas nada, porque todo lo que te digo de consejo, haces lo contrario. Haces lo contrario. Y cuando hicimos una cosa buena para ayudarle, cuando hicimos realmente una cosa buena para ayudarle, él dijo: ¿sabes qué? Me quitaron la última esperanza que yo tenía de volver a esta relación con esta persona. Ya se había ido ella. Me dice: me quitaron la única oportunidad que tenía de volver a esta relación. Una relación conflictiva. Y le ayudamos para que se fuera. Y dijo: ¿sabes qué? Ya me voy. Ya no voy a venir porque no me ayudaron. Cuando realmente sí le ayudamos, le quitamos esa situación conflictiva. ¿Qué dice aquí? No atendió el consejo. No atendió el consejo. Proverbios dice, ¿qué dice Proverbios en cuanto al consejo? Cuando se lo den, cuando lo pida usted, dice: retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque esa es tu vida. Un buen consejo. Otro versículo en cuanto a esto mismo del consejo, 1 Corintios 2:12. Mire lo que dice 1 Corintios 2:12 en Dios habla hoy. Otra transcripción dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu Santo, que viene de Dios, para que entendamos las cosas que Dios en su bondad nos ha dado. Repito. Y nosotros, hablando de los que tenemos una experiencia espiritual, y nosotros no hemos recibido
el espíritu del mundo, sino el Espíritu Santo que viene de Dios, para que entendamos las cosas que Dios en su bondad nos ha dado. Quizá para ti sea la oportunidad de arreglar tu situación, oír ese consejo. Quizá para ti sea la última esperanza que tienes para arreglar tu situación, ese consejo. Así que dice la palabra de Dios, ¿no?, que nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, hemos recibido el Espíritu Santo para que podamos entender, para que podamos saber que Dios tiene formas para ayudarnos, que tiene formas para ayudarnos, para que podamos comprenderlas, para estamos tratando, descubriendo de vivir haciendo la voluntad de Dios. Tercer medio, ya vimos el primero, que es la palabra de Dios. Segundo medio, el consejo. Y el tercer medio, el más difícil, las circunstancias. También las circunstancias nos ayudan, como a esta persona de que hablábamos de el himno. Esta circunstancia adversa totalmente le ayudó a vivir haciendo la voluntad de Dios. Cuando fue sanada, cuando fue movida a agradecerle a Dios por esa situación que no comprendía por qué llegó a su vida, pero que si había llegado a su vida, Dios tenía un plan. Dios lo había permitido. Y cuando dio gracias por esa situación y empezó ella a expresarle a Dios esa gratitud, sale este maravilloso himno de maestros se encrespan las aguas. Sí, está terrible allá afuera, pero nosotros no estamos solos en nuestra barca. Aunque casi va sobrando, el Señor siempre está ahí. El Señor siempre está ahí. Así que la tercera es las circunstancias. Y vamos allá al primer libro de Reyes. Primer libro de Reyes, capítulo 17, 3 al 9. Primer libro de Reyes, capítulo 17, del 3 al 9. Le voy a dar lectura. Dice: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está enfrente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está enfrente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días, se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. El relato está interesante para vivir bajo la voluntad de Dios. Quizá nunca lleguemos a una circunstancia y situación que nos lleve Dios a vivir como llevó al profeta. Quizá no, pero la circunstancia estaba muy difícil. Había problemas de sequía por causa del pecado de Acaz y Jezabel. Estaban sufriendo por causa de su pecado una sequía de 3 años y medio. Y el profeta estaba sufriéndola también, porque estaba en este mundo. Usted y yo vamos a sufrir muchas circunstancias porque no podemos salirnos de este mundo mientras vamos a estar aquí. Así que el profeta es llevado a una circunstancia. Le dice Dios: vete a un arroyo y allí
yo te voy a sustentar. ¿Qué le diría usted a Dios si le pusieran una circunstancia así? ¿Le creería? ¿Haría su voluntad? ¿Haría su voluntad? Bueno, aquí nos dice que el profeta no cuestionó, él obedeció porque él trataba de vivir haciendo la voluntad de Dios y se va al arroyo. Y Dios le promete y le dice, los cuervos te van a sustentar. Por ahí salen unas interpretaciones que había un grupo de sacerdotes que se vestían de negro y le decían los cuervos y son los que le llevaban la comida para desvirtuar el milagro. Pues sean los hombres o sean quien Dios era el que estaba a cargo, ¿verdad? Ahí dice literal cuervos, y cuervos son pájaros. Tú puedes depender de que los pájaros te den de comer. Si Dios lo dijo, ¿lo crees? Es donde entra aquí nuestra fe, creerle a Dios en las cosas ilógicas. Esto es ilógico. Así que este profeta se va al arroyo y dice que por la mañana y por la tarde llegaba la comida. ¿Cuánto tiempo? Hasta que se secó el agua del arroyo. ¿Y ahora qué, Señor? Se terminó el agua, sigue la sequía. Pero mire qué maravillosa es la palabra. Le dice, no te preocupes, Elías. Yo te voy, ahora vete a Sarepta. Y yo he ordenado. ¿Por qué la palabra ordenado? Y yo he ordenado a una viuda. Otra vez Dios ilógico. ¿Por qué una viuda, Dios? ¿Por qué no una reina? ¿O por qué no un comerciante? Así es Dios, para probar nuestra fe. Si caminamos bajo su voluntad, bajo su dirección. Yo le he ordenado a esta viuda que te sustente mientras pasa la sequía. Yo le he ordenado a esta viuda. Wow. Así es Dios. Te va a llevar a circunstancias para ver si podemos vivir buscando y agradándole en su voluntad. Es la situación más difícil. En circunstancias adversas, ¿hago la voluntad de mi Padre también? ¿Vivo tratando de hacer su voluntad? Bueno, ese es el reto que tenemos todos los días, usted y yo. Hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Él nos da las direcciones, Él nos da los rumbos por su palabra o por un consejo. Pero este final medio es el más difícil a través de las circunstancias. A través de las circunstancias. Último versículo. Dice el Salmo 16:11. Dice el Salmo 16:11. Este sí se puede aplicar muy fácil. Dice, me mostrarás la senda de la vida. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. O sea, tenemos un gozo completo. Tenemos delicias a tu diestra para siempre. Ahí está. Cerramos la meditación con esta parte maravillosa de la palabra de Dios, allá del Salmo 16:11, que nos alienta y nos anima. Me mostrarás la senda de la vida. El salmista sabía, conocía que Dios le iba a dar, le iba a mostrar de qué manera iba a vivir para hacer la voluntad. En tu presencia hay plenitud de gozo. Y él estaba hablando quizás solamente de cuando Dios dijo que se iba a manifestar su presencia en el templo, en la manera de vivir, de expresar la relación con el edificio. Pero para nosotros todavía está más amplia. Para nosotros, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay
plenitud de gozo, delicias para siempre. Si tú y yo tenemos una experiencia espiritual, entonces ¿cómo es nuestra vida? Tristeza, desánimo, frustración, amargura, decepción o gozo, 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 deleitándome, entendiendo que cuando trato de hacer la voluntad de Dios, Él me va a mostrar la senda por la cual debo de andar. Así que 3 medios que hemos visto en esta mañana para vivir haciendo la voluntad de Dios. Su palabra. ¿Cuál otra? Su palabra, un consejo y las circunstancias. Que Dios nos ayude esta semana a de verdad hacer el bien, dar gracias en todo y santificarnos. Vamos a orar y decirle: Señor, ayúdame, ayúdame a hacer tu voluntad. Padre Santo, damos gracias en esta tarde por la palabra que nos has traído, Señor. Una palabra que en esta hora nos alienta, pero también nos lleva a examinarnos si de verdad estamos viviendo, haciendo tu voluntad, Padre. Tú has hablado a algunas formas de cómo estamos viviendo nuestra vida y quizá no son reales. Tenemos problemas, hay pecado, hay desánimo. Pero Padre, te agradecemos por esta mañana, por la palabra que nos has dado. Una palabra que nos alienta, que nos capacita, que nos levanta para vivir haciendo tu voluntad. Porque ese es el fin, esa es la razón de estar aquí, Señor. Hacer tu voluntad. Porque tu voluntad es maravillosa y perfecta. Así que ayúdanos, Señor, a través de estos 3 medios o los que podamos descubrir más, a hacer tu voluntad y alegrarnos y gozarnos. Porque te tenemos a ti y tú obrarás. Tu Espíritu Santo nos recordará, nos enseñará cómo hacer tu voluntad. Llévanos con gozo, con alegría a nuestros hogares. Sé con los hermanos que no pudieron estar. Conoce sus circunstancias, sus situaciones por las cuales no pudieron estar, Señor. Oramos por aquellos que están enfermos, con el señor Oscar, con el señor Luis Villanueva. Ayúdales en sus problemas de próstata. Un milagro para ellos, Padre Celestial. Y a nosotros ayúdanos a expresar tu voluntad al salir de este lugar. Guárdanos, Padre, de accidentes, de asalto, de lo que pudiera pasar. Porque allá afuera está tremendo el mar. Pero nosotros confiamos en que tú vas a nuestro lado y estás con nosotros. En Jesucristo lo agradecemos y lo pedimos. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias.